Vamos a retomar el tema de la inflación, que es el tema que nos surge, tratar de analizar el impacto que va a tener esto, aunque la verdad ya pareciéramos veteranos en torno a tratar de, bueno, surfear por encima de estos números que, bueno, claramente están dando como resultado lo que se conoció ayer, ¿no? La caída en el consumo. Vamos a saludar a Matías Escaso, que es economista. Él nos va a ayudar a comprender justamente y a leer mejor estos números. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver si podemos tener el audio porque no lo estamos escuchando a Matías. A ver si estará muteado, lo tenemos por aquí muteado. Matías. Hola. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Matías. Contanos tu primer proceso respecto de los números que se han conocido. Bueno, en primer lugar, lo que tengo para decir que no era algo que fuera de lo que estábamos esperando, digamos. Se estaba esperando una tasa de inflación alta para el mes de agosto y efectivamente la publicación que hizo INDEC hoy a la tarde mostró que está en torno al 7% de inflación del mes de agosto, muy cercano a lo que fue el mes de julio, ¿sí? Para que tomemos una dimensión, en lo que va del año tenemos aproximadamente una inflación de un 56,5%, y si comparamos agosto contra agosto del año pasado, que es el dato más duro, estamos en torno a un 78,5%, ¿sí? Lo cual muestra la preocupación de la tendencia que está tomando el indicador de inflación en el país, ¿no? ¿Y cuál es esa tendencia, Matías? ¿Es de repente como una desaceleración, pero que es muy poca, muy tibia para lo que se necesita, para que realmente tenga un impacto? ¿Cuál es la tendencia de la evolución de los precios? Es una tendencia al alza. Lo que nosotros estamos observando es que saltamos un escalón más de inflación. Es decir, para que tomemos dimensión, las expectativas que están tomando las principales consultoras privadas que hace el relevamiento del Banco Central de la República Argentina proyecta a diciembre una inflación que ronda el 95%. ¿Y esto por qué sucede? Porque a los factores estructurales que nosotros tenemos en la economía, que tienen que ver con el tema de la emisión monetaria, el desequilibrio macroeconómico, también contamos con el inicio del proceso de quita de los subsidios, que impacta en lo que es el incremento del nivel de los precios regulados en la economía, lo cual aún más fogonea el incremento de la tasa inflacionaria, ¿sí? Contanos esa parte que, bueno, uno no sabe cuánto puede llegar a medir, pero para ustedes que son técnicos especialistas, estamos hablando ahora de un país que está reduciendo gastos a nivel estatal, en los ministerios, que básicamente, bueno, no está imprimiendo dinero, que es uno de los pecados que señalan los economistas. ¿Cómo esto puede llegar a tallar en los próximos índices? Básicamente, la inflación es un proceso complejo, tiene muchas causas que pueden incentivar o fogonear el incremento del nivel de los precios. Uno de los más tradicionales, que es comentado, como vos bien decías, tiene que ver con el financiamiento de los gastos del Estado con creación de nuevos billetes. Pero además de eso, nosotros en el último tiempo hemos tenido otros problemas. Sí, se nos han sumado el desequilibrio en el mercado cambiario, lo cual ha hecho que existieran remarcaciones de precios de productos que son importados o que haya remarcaciones de empresas que utilizan insumos de productos importados para cubrirse ante el incremento potencial de los costos. Esto tiene mucho que ver con las expectativas, el conflicto político fogonea mucho esta variable. Y luego el cambio de Ministerio de Economía, que planteó claramente una tendencia de reducción de los subsidios a los servicios públicos, y los servicios públicos tienen una incidencia directa en las cadenas de costos, porque estamos hablando de gas, de electricidad, y eso empieza a impactar a partir de ahora. Por lo cual nosotros lo que vamos a empezar a observar no es una desaceleración de la inflación, sino todo lo contrario. El último trimestre va a observarse un impacto del incremento de los costos de los servicios públicos, y por eso las expectativas rondan casi el 100%, la más alta desde 1992. Eso también es importante aclararlo. No llegamos a lo que es la hiperinflación, por supuesto, pero sí es un nivel bastante alarmante. Claro. ¿De qué se habla, Matías, cuando se habla de hiperinflación? La diferencia entre inflación y hiperinflación es una cuestión primero de aceleración, digamos.
porque nosotros conocemos la inflación en donde la gente se cubre con incrementos de precios, pero cuando se pasa a un esquema de hiperinflación que se acelera incluso a nivel semanal o mensual, el comportamiento de las personas y de las empresas ya empieza a tornarse lo irracional, es decir, empieza a haber remarcaciones automáticas de precio que es con un motivo de supervivencia, digamos. Entonces esa es la diferencia que sucede cuando hay un proceso de hiperinflación. No estamos en esa circunstancia, pero sí hemos dado un salto más elevado a la tasa de inflación, mucho más parecida a la que hemos tenido en la década de los 70, ¿sí? Que fue una época de mucha inflación, ¿sí? No significa que va a haber un desmadre, pero sí que, bueno, que vamos a tener estos problemas estructurales que venimos sufriendo los argentinos, pero que mucha gente en los últimos 20 años no estaba acostumbrada a estos niveles de tasa de inflación. Contanos un poquito respecto de la otra cuestión que tiene que ver con la caída del consumo, con el estancamiento de las ventas, con un escenario de bajo consumo, caída, pero de inflación, que es una pesadilla. Claro, digamos, es una de las situaciones, de las peores situaciones de economía, se conoce como estanflación, estancamiento junto con inflación. Nosotros tenemos que marcar dos periodos, claro, ¿sí? Hasta el inicio de la pandemia y todo lo que transcurrimos durante los 2 años de pandemia, donde hubo una fuerte caída de la actividad económica, ¿sí? La salida de la pandemia desde mediados del año pasado, donde empezó a haber una recuperación de la actividad económica como consecuencia de eliminar las restricciones, eso ayudó a mejorar parte de la actividad económica, el crecimiento, el consumo, el empleo, y ahora encuentra un tope que viene dado por las inestabilidades macroeconómicas, la elevada inflación, la inestabilidad del mercado cambiario, es decir, el dólar, lo que hace es dos cosas. Por un lado, las familias empiezan a ver morigerados sus ingresos por el alto nivel de inflación, ¿no? Bien. Y por otro lado, las empresas, principalmente las pymes, empiezan a restringir sus programas de inversión y se tienden a cubrir, lo mismo que hacen las familias, pero lo van a hacer las pymes. Y las pymes principalmente son las que generan empleo y traccionan también el consumo internamente, ¿no? O responden al consumo. Entonces, esa circunstancia no es barata la Argentina. Claro. Estamos atravesando el último, digamos, empujón de la salida de la pandemia con alta inflación, lo cual hace que estas variables sensibles de la economía tiendan a estancarse o a caer, ¿sí? Matías, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido muy gráfico respecto a esta situación. Un abrazo. Muy amable. Muchas gracias. Buenas que tengan tardes. buenas tardes. Igual.